Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se puso sobre su calvadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Iniciamos hoy la primera semana del mes de octubre. Y en este día lunes, hoy celebramos a San Francisco de Asís. ¿Y qué congruencia tiene el Evangelio con lo que San Francisco de Asís hizo en vida? Un hombre que, siendo de una familia distinguida, de una familia, como le llamaríamos, bien acomodada, renuncia a todo lo material para encaminarse a vivir en la humildad y en la sencillez. San Francisco de Asís es un hombre santo porque él no solamente predicó con las palabras, sino que él lo llevó a la vida cotidiana. A San Francisco de Asís no le importaba acercarse a los leprosos. Proveía a los pobres, aún privándose del alimento para sí mismo. Y fue mediante esa figura que mostró el rostro de Cristo que muchos se empezaron a unir a lo que hoy en día es la congregación franciscana. También por medio de San Francisco hemos conocido la historia del Padre Pío de Pietrelcina. Conocemos también la historia de santidad de San Antonio de Padua. Y tal vez no lograría mencionar a todos los santos que mediante el ministerio de San Francisco de Asís han salido de esa congregación franciscana. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que San Francisco de Asís entendió completamente el mensaje primordial de la ley de Dios. Escuchamos en el Evangelio que un doctor de la iglesia se acercó a Jesús a preguntarle: ¿qué es lo que debo hacer para lograr ganarme la vida eterna? Si bien podemos destacar un punto muy importante, él era un doctor de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que sabía perfectamente las escrituras, conocía las escrituras, entendía las escrituras, pero era incapaz de llevarlo a la práctica. Por eso Jesús le dice: ¿y qué dice la ley?
¿Qué has leído? ¿Qué has escuchado? Y éste responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has contestado bien, es decir, te sabes la ley de Dios, la has escuchado bien, ahora ve y vívelo con quien te rodea. Pero este hombre, queriéndose salir por la tangente, le dice a Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿cuántas veces nosotros también sabemos lo que nos dicta la palabra de Dios y nos queremos salir por la tangente? Queremos hacernos como los que no sabemos. Por eso Jesús predicaba en parábolas, y sabiendo la intención de este gran doctor de la iglesia en ponerlo a prueba, en quererlo hacer quedar mal ante los demás, le explica esta parábola del buen samaritano, de aquel hombre que estaba a medio camino porque había sido asaltado. Pasa un sacerdote, se hace como que no lo ve, sigue su camino. Pasa un levita, sigue su camino. En cambio, el samaritano para su carruaje, sube a aquel hermano que ha sido asaltado, lo cura sus heridas y no obstante lo deja en un lugar seguro donde les pide que lo atiendan. Por eso Jesús, al explicarle esta parábola, le dice: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Ciertamente el samaritano. Y el día de hoy, ¿qué podemos aprender, mi querido hermano? ¿Cuántas veces no vamos por la vida caminando, viendo las necesidades de los que nos rodean y nos hacemos como ese sacerdote, como ese levita? Seguimos nuestro camino de largo. ¿Cuántas veces hemos dejado de mirar al prójimo, de mirar sus necesidades? ¿Cuántas veces sabemos que alguien de nuestros vecinos o algún conocido la está pasando mal, tal vez económicamente, tal vez se quedó sin trabajo y no somos capaces de compartir un taco de nuestra comida? Nos hemos vuelto en un mundo totalmente egoísta, donde únicamente me preocupo por mi bienestar propio, porque yo esté bien. Si yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos a aquel hermano que busca una ayuda espiritual, que siente que no puede más, y nosotros pasamos de largo porque no tenemos tiempo de escuchar? Solo queremos hablar de lo que sentimos, pero somos incapaces de escuchar a quien lo necesita. O ante el dolor de esta pandemia, ¿cuántas personas no perdieron a un ser querido por la situación del COVID-19 y fueron rechazados por nosotros mismos? Porque no nos quisimos acercar con ellos a darles una palabra de aliento, a fortalecerlos por miedo a ser contagiados. ¿Y sabes cuál es la enfermedad más peligrosa? La frialdad. La enfermedad más peligrosa es tener un corazón cerrado. Un corazón que es incapaz de doblegarse ante las necesidades del otro. Por eso hoy Jesús, mediante San Francisco de Asís, nos llama a ser buenos samaritanos. Amar a Dios, claro, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas? Ponerlo en primer lugar. Primero Dios, y luego yo le daré el orden que quiera en mi vida a todo lo demás. Todo es importante. Tu cónyuge es importante, tus hijos son importantes, tus padres son importantes, pero el que tiene que tener el número uno es Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente.
y luego al prójimo. Y a lo mejor podemos nosotros hoy tomar la actitud del doctor de la ley y decir, pero ¿quién es el prójimo? El prójimo es el hermano más próximo a ti, el más cercano. Si el día de hoy yo voy por la calle caminando y veo a una persona que está en el piso pidiendo caridad, pidiendo para un taco, en ese momento esa es la persona más próxima a mí. Si yo hoy llego a mi casa después de un día de trabajo, después de un día de ajetreo, en ese camino que yo voy para llegar a mi casa, ¿quién es mi prójimo? Mis vecinos. Si yo estoy en mi familia, compartiendo la mesa, preguntándole a mis hijos cómo te fue en tu día, preguntándole a mi cónyuge cómo te fue en tu día, en ese momento el prójimo es tu familia. Pidamos el día de hoy la intercesión de San Francisco de Asís, mi querido hermano, y pidámosle ese sentido de humildad, ese sentido de sencillez y de darnos a los demás, que sepamos ser buenos samaritanos, que sepamos amar a nuestro prójimo, que sepamos dar un poquito de lo que Dios nos da, que sepamos dar amor, dar fortaleza, dar aliento, dar ayuda espiritual a quien lo necesita, y que no cerremos las puertas de nuestro corazón, que al contrario, abramos nuestro corazón de par en par, abramos nuestros brazos y estemos dispuestos a predicar a Cristo mediante nuestro actuar de cada día. Pase bien, mi querido hermano, que tengas un excelente día lunes. Te mando un muy fuerte abrazo.